¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a vuestro canal de lectura El Enviado. Vamos a proseguir un poquito y vamos comentando, vamos analizando. 3 cuartos de hora más tarde colgaba en el pomo de la puerta de mi habitación el cartel verde de "No molesten". Recordamos que ha cogido toda la información del apartado de correos, ha tenido siempre la sensación de que lo estaban vigilando, muy importante, ha cogido los cilindros con la información y ya está en el hotel. Ha entrado y ha puesto "No molesten". Deposité ambos cartuchos sobre el cristal de la mesita que me servía de escritorio y retrocedí un par de pasos. Lo había conseguido. Durante algunos minutos, con el sobre entre las manos, disfruté de aquel espectáculo. No podía sospechar siquiera lo que contenían aquellos cilindros de cartón. Pero eso, pero eso en aquellos instantes era lo de menos. Lo había conseguido. Lo daba todo por bien empleado. Tiempo, dinero, soledad. Me dejé caer sobre el entarimado y, como si se tratase de una película, fui recordando los pasos que había seguido en aquellos meses. Pero finalmente la curiosidad se impuso y rasgué el sobre. En el exterior no había una sola palabra o indicación. Nada más sacar la hoja de papel que contenía, identifiqué la letra picuda y agitada del mayor. Estaba fechado el 7 de abril de 1979 en Washington, D.C. En ella simplemente hacía constar que su hermano, en el gran viaje, había fallecido 2 años atrás, en 1977, y que, siguiendo los impulsos de su propia conciencia, ese mismo 7 de abril del 79 daba por concluido el diario de dicho viaje. El breve mensaje finalizaba con las siguientes palabras: "Solo pido a Dios que nuestro sacrificio pueda ser conocido algún día y que lleve la paz a los hombres de buena voluntad, de la misma forma que mi hermano y yo tuvimos la gracia de encontrarla". Fijaros, se habla de él, o sea, el mayor, más adelante lo conoceremos como Jasón, habla, o sea, su nombre, el nombre que vamos a utilizar para esta historia es de Jasón, sobre él. Habla de él y otro hombre que lo acompañó en ese viaje y que solamente pide que todo eso que vivieron, el mundo lo pueda conocer. Al pie de la nota, el mayor suplicaba que la persona que tuviera acceso al diario y a la presente misiva respetara el anonimato de ambos. Por esta razón, he suprimido la entidad de la persona a la que hace mención el mayor, denominándole hermano suyo. Puedo aclarar, eso sí, que no se trata en realidad de un hermano de sangre, sino de una calificación puramente espiritual. Eran dos buenos amigos los que hicieron este viaje, que ahora vamos a profundizar en ello, ya tenemos la información. Mi primera opción al leer la esquela fue consultar la clave. Aquella confesión del fallecido oficial de la USAF parecía encajar de lleno en la cuarta y no menos misteriosa frase. El hermano duerme en 44W. La sombra del níspero le cubre al atardecer. ¿Os acordáis? Al principio del libro. Esa era la cuarta frase. De nuevo brotó en mí el nombre de Arlington. Sí, ahora sí puede tener sentido, me dije a mí mismo. Ahora empiezo a comprender lo que os he dicho, ¿no? Lo que os acabo de decir. Había que visitar de nuevo el cementerio. En realidad, tal y como pude verificar al leer el diario del mayor, las dos últimas frases de su mensaje cifrado no eran otra cosa que una confirmación, para la persona que llegara hasta su legado, de la realidad física de su compañero en el gran viaje y, obviamente, de la naturaleza del referido diario. En honor a la verdad, después de conocer aquella increíble información que había sido encerrada en los cilindros, tampoco era vital la localización del fallecido compañero de mi amigo. Los que me conocen un poco saben, sin embargo, que me gusta apurar las investigaciones, y con mayor motivo sí, como en aquellos momentos me hallaba tan cerca del final. Bueno, está comentando que ya teniendo la información sabe dónde está enterrado, en Arlington también su compañero, pero teniendo la información dice que no sería algo determinante ir a buscarlo, pero que a él le gusta llegar hasta el final. Pero las sorpresas no se habían terminado en aquel imborrable jueves. Antes de proceder a la solemne apertura de los cartuchos de cartón, coloqué el sobre junto a los cilindros y los fotografié a placer. Acto seguido,
y tras comprobar que el plástico protector no ofrecía el menor resquicio por donde empezar la labor de extracción, tomé una de mis cuchillas de afeitar y delicadamente separé el círculo que cubría una de las caras del cilindro. Precisamente la opuesta a la que presentaba aquella pequeña etiqueta con el número 1. Nerviosamente palpé el cartón, parecía muy sólido. Después de un minucioso, casi me atrevería a llamarlo microscópico examen, me vi obligado a sajarlo por su circunferencia. Una hora después, la pertinaz tapadera de 5 milímetros de espesor y 10 centímetros de diámetro saltaba al fin, dejando al descubierto el interior del tubo. Segundos después, aparecía ante mí un mazo de papeles perfectamente enrollados. Quiere decir, lo abrió con mucho cuidado el cilindro, con la cuchilla, lo destapó y lo que había dentro eran muchísimos papeles puestos dentro, enrollados. Había sido introducido en una funda de plástico transparente, herméticamente grapada por la parte superior. Tuve que valerme de un pequeño corta uñas para hacer saltar las 17 grapas. Con una excitación difícil de transcribir, eché una primera ojeada a los documentos y comprobé que habían sido mecanografiados a un solo espacio y en los que nosotros conocemos como papel Biblia. Cada folio de 20 por 31 centímetros hasta un total de 250. O sea, habían 250 folios solamente escritos de 20 por 31 en el primer cartucho. Habían sido firmado y rubricado en las esquinas inferiores izquierdas por el mayor. Era la misma letra, y yo diría que la misma tinta, que figuraba al pie de la misiva que había retirado el apartado de correos número 21 y que acababa de abrir. O sea, todo escrito por el mayor. El texto en inglés me arrebató desde el momento en que fijé mis ojos en él, y creo que no hubiera podido despegarme de su lectura. De no haber sido por aquellos inesperada... Vale, lo vuelvo a leer. El texto en inglés me arrebató desde el momento en que fijé mis ojos en él, y creo que no hubiera podido despegar de su lectura de no haber sido por aquella inesperada llamada telefónica. Es decir, estaba alucinando con lo que veía. Hacia las 13 horas, como digo, el teléfono en mi habitación me volvió a la cruda realidad. Señor Benítez, soy yo, dígame. 2 señores preguntan por usted. ¿Están aquí? ¿2 señores? Pregunté a mi vez, desconcertado ante la súbita visita. ¿Quiénes son? Un momento, dudó el empleado del hotel. No lo sé. ¿Quién podría tener interés en verme? Es más, pensé con un extraño presentimiento. ¿Quién sabe que estoy en Washington? Uno de ellos me anunció el recepcionista pocos segundos, afirma ser del FBI. Ah, exclamé con un hilo de voz. Bueno, ahora mismo bajo. Es decir, habían 2 personas del FBI preguntando por él en el hall del hotel. Ya suena que se ha metido en un lío. Todo había sido tan rápido e imprevisto que al poco de colgar el auricular comencé a palidecer. No era lógico ni normal que el FBI se interesara por mí. ¿Qué podía haber ocurrido? ¿En qué nuevo lío me había metido? De pronto recordé días atrás, yo había cometido la torpeza de interesarme cerca de la embajada española y del Pentágono por los posibles familiares del mayor. ¿Os acordáis cuando buscaban lo de Benjamín? Que llamó a las embajadas y tal, que dijo que era un error. Pues ahí está. Mientras recogía precipitadamente los cilindros y el sobre, ocultándolos en el fondo de la bolsa de mis cámaras, un torbellino de temores, hipótesis y contrahipótesis embarullaron aún más mi cerebro. Con la llave de mi habitación entre las manos y muerto de miedo, me presenté en el hall. 2 individuos de fuerte complexión y pulcramente trajeados se levantaron de los butacones situados frente a la puerta del ascensor. No tuve oportunidad siquiera de aproximarme al mostrador de recepción y preguntar por mis insólitos visitantes. Con una sonrisa un tanto forzada, uno de ellos me salió al paso extendiendo su mano. ¿El señor Benítez? Al presentarme, el que había estrechado mi mano, en primer lugar, y que parecía llevar la voz cantante, me invitó a sentarme con ellos. No se preocupe, anunció en un evidente deseo de tranquilizarme. Se trata de una simple rutina. Yo también me esforcé en sonreír al tiempo que les rogaba que se identificaran. Por teléfono, añadí
que han dicho, esto ya es él preguntando, por teléfono, añadí, me han dicho que uno de ustedes es agente del FBI. ¿Podría ver sus credenciales? Instantáneamente, y como si aquella petición mía formara parte de un ceremonial igualmente rutinario y habitual, ambos sacaron del interior de sus chaquetas sendas carteras de plástico negro. En la primera perteneciente al que me había identificado, nada más verme en el hall, pude leer, con caracteres que destacaban sobre el resto de palabras, Federal Bureau of Investigation. Aquello, en efecto, correspondía a las famosas siglas FBI o Oficial Federal de Investigación. En la segunda credencial, que no fue retirada de mi vista con tanta rapidez como la del agente del FBI, pude leer en cambio lo siguiente: Departamento de Estado, Oficina de Prensa y algo así como una dirección 2201 Street, Washington DC, y un número que empezaba por 202. Muchas gracias, repuse con más miedo si cabe. Ustedes dirán, sabemos quién es usted y conocemos igualmente su condición de periodista español, replicó el miembro del FBI, al tiempo que abría una pequeña libreta y rechazaba amablemente uno de mis cigarrillos. Y se nos ha comunicado que el pasado martes a las 11:15 de la mañana usted se interesó por los posibles parientes del mayor. Joder, qué tíos, pensé, vaya servicio de información. Pues bien, prosiguió la agente, indicándome las notas que aparecían en su blog. En primer lugar, queríamos averiguar si estos datos son correctos. Efectivamente, lo son. En este caso, se refiere a que si de verdad le estaba buscando parientes del mayor. Efectivamente, lo son. En este caso, nos gustaría saber por qué tiene usted ese interés por la familia del mayor. Mi cerebro, despierto a causa, digo yo, del miedo, fue buscando las respuestas con una frialdad que aún me asusta. Bueno, es una vieja historia. Conocí al mayor en uno de mis viajes a México y entablé con él una sincera amistad. Nos escribimos y hace unas semanas mentí. Al visitar nuevamente aquel país, supe que había fallecido. Sin pestañear, sostuve la desconcertada mirada del yanqui. Quizá esperaba otra versión y, al comprobar que le decía la verdad, cuando menos parte de la verdad, se mostró indeciso. Ese fue su primer error. Antes de que acertara a formular una nueva pregunta, aproveché aquellos segundos y tomé la iniciativa. Ustedes sabrán también que soy investigador y escritor del fenómeno OVNI. Y el agente sonrió. En cierta ocasión seguí improvisando. El mayor me dio a entender que sabía de cierta información relacionada con este tema. Y me dio el nombre de un compañero que reside en Estados Unidos. Él me daría los datos, siempre y cuando yo supiera esperar a que falleciera el mayor. Mi interlocutor, tal y como yo deseaba, mordió el anzuelo. ¿Puede decirnos el nombre de esa persona? Les está mintiendo. Está intentando desviar la atención por otro lado, como que él ha ido a buscar ovnis y demás, para que no sepan realmente qué es lo que ha ido a buscar, que es la información. Fingí una cierta resistencia y añadí, la verdad es que no me gustaría perjudicar a nadie. No se preocupe, está bien. Yo no tengo inconveniente en darles el nombre de esa persona que busco, siempre y cuando ustedes me mantengan al margen y respondan a una pregunta. Los dos personajes cruzaron una mirada de complicidad y el funcionario del Departamento de Estado, que no había abierto la boca hasta ese momento, preguntó a su vez, ¿de qué se trata? ¿Podrían ustedes proporcionarme una pista sobre algún familiar del mayor o sobre ese amigo al que trato de localizar? Antes de que su compañero tuviera tiempo de responder, el agente del FBI intervino de nuevo. Trato hecho. Díganos cómo se llama esa persona con la que usted debe contactar. Al tomar nota del nombre y primer apellido del hermano de viaje del mayor, el agente titubeó y cruzó de nuevo una fugaz mirada con su acompañante. Ese fue su segundo error. O sea, él les dio el nombre del acompañante del mayor para hacer verídica su historia, porque él sabía que el acompañante estaba muerto. Entonces creía que por ahí se iba a escapar. Aquella casi imperceptible oscilación terminó por alertarme. En ese instante, por primera vez, comencé a tomar conciencia de que me había aventurado en un asunto sumamente peligroso. Claro, al ver que ellos dos se miraron y dijo, ¿este cómo sabe el nombre de ese también? Dijo,
Juan José Benítez, esto es peligroso. Aquellos individuos, eso saltaba a la vista, sabían mucho más de lo que decían. Pero lo peor no era eso. Lo dramático es que por esas casualidades del destino tenía en mi poder una información que empezaba a quemarme entre las manos y por lo que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos hubieran sido capaces de todo. ¿Y qué hay de esa pista? Presioné con fingido aire de satisfacción. El agente del FBI guardó silencio y tras escribir algo en una de sus hojas de su libreta, la arrancó poniéndola en mis manos. Es todo lo que podemos decirle, masculló con desgana. Creemos que se trata de uno de los parientes del mayor. En el papel pude leer el nombre de la ciudad de Nueva York y dos apellidos. Simulé una cierta contrariedad. Pero, ¿no pueden decirme algo más? Los individuos se pusieron en pie y tras desearme suerte se alejaron hacia las puertas de salida. Sin quererlo, aquellos gorilas me habían brindado la mejor de las excusas para salir de Washington a toda prisa. Les hizo el lío, los engañó y bueno, como los agentes pensaban que no tenía nada. Antes de regresar a mi habitación tuve el acierto de asomarme disimuladamente por la puerta giratoria del hotel y ver cómo los agentes se introducían en un coche azul metalizado, aparcado a 20 o 30 metros de donde me encontraba. Me interné de inmediato en el hall, dirigiéndome hacia el ascensor y notando sobre mí el peso de la curiosa mirada del recepcionista. Antes de cerrar la puerta de mi habitación volví a colgar el anuncio, no molesten, y eché la cadena de seguridad. Las rodillas empezaron entonces a temblarme y tuve que dejarme caer sobre la cama. Supongo que mi perturbación se debía en parte a aquella, digamos, delicada visita y sobre todo a lo que contenía aquel primer cilindro. No sé el tiempo que permanecí tumbado en la cama, con la vista perdida en la penumbra de mi habitación. Una cosa sí, estaba claro que en todo aquel embrollo, ahora más que nunca, tendría que actuar con pies de plomo. Si el FBI había tomado cartas en el negocio, era porque lógicamente estaba al corriente del gran viaje. El gran viaje se refiere al viaje en el tiempo, del cual él tiene la información y ahora conoceremos, que habían realizado el mayor y su hermano. No hacía falta ser un águila para percibir que los servicios de inteligencia norteamericanos no estaban dispuestos a que aquella información secreta se filtrara a la prensa. De momento, la exquisita prudencia del mayor me había proporcionado una cierta ventaja y estaba dispuesto a utilizarla naturalmente. Si el FBI y el Departamento de Estado, que sabían muy bien el fallecimiento de dos veteranos de los USAF, seguían creyendo que yo solo trataba de localizar al amigo del mayor, quizá mi salida del país fuera más fácil de lo previsto. Esta, en síntesis, fue la resolución más importante que terminé por adoptar en aquel mediodía del jueves 5 de noviembre del 81. Volver a España de inmediato, y con mi tesoro, por supuesto. Salté de la cama y me dispuse a poner en práctica la última fase de mi plan, la visita al Cementerio Nacional de Arlington, donde está la tumba del compañero del mayor y donde nos ha llevado todo el libro. Aunque repito, la confirmación de la muerte del compañero y hermano de mi amigo no revestía ya una especial importancia. En mi fuero interno necesitaba cerrar aquel misterioso círculo que constituía la clave. Preparé las cámaras y consulté mi reloj. Eran las 2 de la tarde. Aún me restaban otras 3 horas para que el camposanto cerrara sus puertas al público. Pero, cuando me disponía a abandonar la habitación, un elemental sentido de la prudencia me obligó a asomarme a la ventana. Por un momento no razoné. Aparcado junto a la acera de la fachada del hotel, en el mismo lugar en que yo había visto, a eso de la 1:30 seguía el turismo de color azul metalizado de los agentes que me habían visitado. Instintivamente me eché atrás y cerré la ventana. No podía tratarse de una casualidad. Aquel era el vehículo del FBI. Estaba claro que había subestimado a los agentes. Si me arriesgo a salir ahora, reflexioné, buscando una solución, ¿qué puede ocurrir? Cabía la nada fantástica posibilidad de que fuera discretamente seguido, o lo que podía ser mucho peor, que aprovecharan mi ausencia para registrar la habitación.
Esta última idea me llenó de espanto. ¿Qué podía hacer? Tampoco me resignaba a permanecer enclaustrado entre aquellas cuatro paredes. De pronto me vino a la memoria la escalera de incendios. Sí, me dije a mí mismo, tratando de animarme. Ahí puede estar la salida. Prendí la televisión y, procurando hacer el menor ruido posible, abrí lentamente la puerta. El pasillo parecía desierto. Rápidamente me situé al fondo del corredor frente a la salida de emergencia. A diferencia de lo que suele ocurrir en los hoteles españoles, los norteamericanos procuran que estas puertas permanezcan permanentemente abiertas. Al asomarme al exterior desde la plataforma metálica o descansillo que une las escaleras con la sexta planta en la que me encontraba, comprobé que aquella salida conducía directamente a una calle estrecha y poco transitada, en la que inmediatamente no había un solo vehículo. Eso me tranquilizó. O sea, quiere salir por la escalera de incendios porque se ha asomado por la ventana y ha visto que el mismo coche donde estaban los agentes estaba en la acera. Y él quiere volver otra vez al cementerio de Arlington. Y le da miedo que se vaya, entren en la habitación y le quiten lo que tanto le ha costado, que es la información del viaje en el tiempo, que ahora veremos. A los pocos minutos cerraba de nuevo la puerta de mi habitación y me preparé para la fuga. Lo más importante era no levantar sospechas, así que, siguiendo un metódico plan, telefoné al room service y solicité un frugal almuerzo. A continuación, me desnudé enfundándome el pijama. Marqué el número de conserjería y, adoptando un tono lento y cansino, le expliqué al empleado de turno que estaba muy fatigado y que deseaba dormir. Por último, y tras insistir en que no me pasaran ninguna llamada, le rogué que me despertaran a las 6:30 de la tarde. Sí, como yo sospechaba, los responsables del hotel tenían órdenes de vigilar y comunicar mis entradas y mis salidas. Esta podía ser una buena noticia. Claro, él llama a los recepcionistas y les dice que está muy cansado y que hasta las 6 de la tarde que no lo despierten, porque sabe que se lo va a decir al FBI. A los 15 minutos, un camarero llegaba a la puerta, empujó el carrito con la comida y, tras depositar en su mano una sustanciosa propina, le anuncié que no se molestara en regresar para recoger la pequeña mesa rodante. Yo mismo la sacaré al pasillo cuando me despierte, remaché. El hombre pareció conforme y desapareció corredor adelante, mientras yo volvía a colgar el cartel de no molesten. Me vestí en segundos, pellizqué uno de los panecillos y cargué con las bolsas de las cámaras, en cuyo fondo había depositado los cartuchos de cartón y la carta del mayor. Mi reloj señalaba las 14:45. Tras asegurarme que la puerta de mi habitación quedaba perfectamente cerrada, guardé la llave y, como un fantasma, salté los 30 pasos escasos que me separaban de la salida de urgencia. Al cerrarla, tras de mí, dediqué unos segundos a una exhaustiva exploración de la calle y de los tramos que debía descender. Todo esto por la escalera de incendios. Todo se hallaba tranquilo. Sin perder un minuto más, me precipité escaleras abajo, procurando pisar con las puntas de las botas. Al alcanzar el penúltimo descansillo me detuve. El corazón no me cabía en el pecho. Lancé una ojeada y, tras comprobar que el camino seguía expedito, continué con un exceso de optimismo. Y hago estas observaciones porque, al encaramarme los últimos peldaños, a punto estuvo de romperme la crisma. Yo no había contado con un pequeño gran obstáculo. La escalera de incendios moría a una considerable altura del suelo. Tenía que saltar. Me asomé y comprendí con angustia que si pretendía mantener mi fuga, primero debería saltar sobre aquellos 2 o 3 metros. La verdad es que nunca supe con certeza a qué distancia se hallaba el pavimento. Tenía que actuar con rapidez. O regresaba a la sexta planta o me lanzaba. Mi posición al final de aquella escalera de incendios era francamente comprometida. Cualquier viandante que acertara a pasar por aquellos instantes podía descubrirme. Tragué saliva y pegué la bolsa a mi vientre, rodeándola con ambos brazos. Después de un acto de pura inconsciencia, salté. A pesar de la flexión de mis piernas, el golpe fue respetable. En mi afán por proteger el equipo fotográfico, me incliné en exceso hacia un costado, rodando cuanto largo soy por el duro cemento. Es decir, se cayó al suelo finalmente. Pocas veces me he incorporado a tanta velocidad. Mi única preocupación, la verdad sea dicha, era que alguien hubiera podido verme saltar. Pero la fortuna parecía aún de mi lado.
La callejuela seguía solitaria. Limpié la zamarra con un par de palmetazos y salí pitando hacia el cruce que se adivinaba al fondo. Si todo funcionaba como yo deseaba, al otro lado de la manzana y en dirección opuesta a la que yo había tomado, debía continuar el turismo del FBI. 20 minutos más tarde, cuando mi reloj estaba a punto de señalar las 3:30, un taxi me situaba en el Memorial Drive, a las puertas mismas del cementerio de Arlington. Aunque en mi rápido desplazamiento hacia Arlington yo no había apreciado, a pesar de mis constantes miradas hacia atrás, que nos siguiera el temido vehículo azul. En esta nueva visita al cementerio de los héroes norteamericanos evité el ingreso por la puerta principal. Caminé por el paseo de Slade y a los 5 minutos me presenté ante el mostrador del Temporary Visitors Center. Sinceramente, mientras él le explicaba a una de las funcionarias que mi propósito era localizar la tumba de un viejo amigo. Mis esperanzas, a la vista de los escasos datos que poseía, no eran muy sólidas. La mujer tomó nota del nombre y apellidos, así como del año del supuesto fallecimiento, 1977. Y sin más, como si aquella consulta fuera una de tantas, dio media vuelta y se dirigió a un monitor de televisión situado a la izquierda de la sala. Le vi teclear y a los pocos segundos en la pantalla del terminal del ordenador surgieron unos signos y palabras de color verde que no alcancé a descifrar. Acto seguido, la funcionaria tomó uno de los pequeños mapas que yo conocía y escribió en rojo el primer apellido y el nombre de mi amigo. Y en la línea inferior, en negro, y en los espacios destinados a la grave, tumba, entre paréntesis, y a la sección, los números correspondientes a cada una de ellas. ¿Conoce el cementerio?, me preguntó. No mucho. Bien, es fácil, añadió con un tono monótono. Nosotros estamos aquí. Con el rotulador rojo marcó el Temporary Visitors Center. Y a continuación trazó una línea sobre el paseo de Elephant y de Lincoln. Con una precisión que me dejó estupefacto, señaló un punto en la sección 43, concluyendo: aquí hallará la lápida. Si va a pie, son 10 minutos. Muchas gracias. Es posible que la señorita interpretara aquel agradecimiento de mi larga sonrisa como un sentimiento lógico al poder ubicar tan rápidamente a la persona que buscaba. Pero los tiros iban por otra dirección. Mientras caminaba hacia el punto indicado en el plano, mi excitación fue en aumento. El hecho de que la computadora de Arlington hubiera respondido afirmativamente, declarado que allí, en efecto, había sido sepultado el hermano del mayor, me había hecho vibrar de emoción, olvidando momentáneamente mis pasados sinsabores. En el cruce de Elephant Drive con Lincoln Drive me detuve. Si las indicaciones de la funcionaria no estaban equivocadas, debía encontrarme a poco más de 300 metros de la sepultura. Al repasar el mapa, advertí otro detalle que precipitó mi alegría. Las coordenadas 44 y W confluían matemáticamente en aquella área de la sección 43. Esto despejaba la primera parte de la cuarta frase de la clave del mayor. El hermano duerme en la 44W. El pequeño sendero de asfalto me condujo hasta una pradera en la que se alineaban cientos de lápidas blancas, de apenas medio metro de altura. Consulté el número de la tumba y tras varios paseos por el cuidado césped, el nombre y apellidos del también oficial de USAF surgieron ante mí como un milagro. O sea, después de todo, ya había encontrado la lápida en el cementerio. Una pequeña cruz encerrada en un círculo había sido grabada, como en el resto de las sepulturas de Arlington. En la parte superior de la piedra, debajo de la identidad del fallecido, su graduación, el ejército al que había pertenecido y las fechas de su nacimiento y muerte, respectivamente. Eso era todo. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Aquel hombre, al igual que mi viejo amigo, el mayor, había sido inhumado sin una sola alusión a la fascinante misión que había llevado a cabo en la vida. Y por lo peor es que su propio país, al menos los servicios de inteligencia, estaban empeñados en que dicho viaje siguiera clasificado como secreto y como confidencial. El viaje es ya la información que tenemos del viaje en el tiempo. En el horizonte, difumado entre el verde del amarillo y el rojo de los árboles del Cementerio Nacional, el blanco monolito erigió a la memoria del primer presidente de los Estados Unidos, señalada paradójicamente a los cielos. Me arrodillé y juré que lucharía hasta el final. Nada ni nadie me detendría ante aquel compromiso de difundir el legado de aquellos hombres.
A las 4:30, después de fotografiar la lápida y de cuando me disponía a retirarme, una sombra me sobresaltó. Parte de la inscripción había empezado a oscurecerse. Levanté la vista y reparé en un arbolillo. Era un níspero, la sombra del níspero. Recordé la última frase la última parte de la cuarta frase del mensaje del mayor. Le cubre al atardecer. Quedé absorto, contemplando como la cimbreante sombra de aquel humilde compañero de soledad había robado la luz de la piedra, segundo a segundo. Al observar la pradera, caí en la cuenta que aquel era el único árbol que crecía junto a esa sección de Camposanto. Yo ya no había ninguna duda, la clave estaba resuelta. Recogí algunos de las níspolas que habían caído sobre el césped y las guardé en mi bolsa. Por último, corté una pequeña rama y la deposité al pie de la lápida. Poco a poco, con un sol moribundo a mis espaldas, fui alejándome de aquel lugar. No he vuelto a ver el frágil níspero de hojas verdes y diminutas que acompañe al héroe norteamericano, pero ambos sabemos que aquella tarde parte de mi corazón quedó en Arlington. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí en el día de hoy. Ya nos queda, la verdad, bastante poco de lo que viene siendo esta introducción, ¿vale? Nos queda esto que veis aquí, quizá un capítulo más en este viaje, y ya empezaríamos con el diario. Ahí lo veis. Todo esto que estamos leyendo hasta ahora es la introducción a cómo él consigue la información del viaje en el tiempo, a la época de Jesús de Nazaret. Una vez que hayamos leído esta introducción, que es cómo la consigue, el viaje, las pistas y demás, entraremos de lleno en el diario escrito por el mayor, para conocer de primera mano cómo se viajó en el tiempo, el proyecto Caballo de Troya. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Un día más, suscribiros, que es totalmente gratis, de vuestro amigo, el enviado. Chao.